Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar en el curso de historia el tema de cruzadas y también del desarrollo de la burguesía. Ya vamos a recordar un poco lo que habíamos comentado en la clase anterior respecto de cruzadas. Habíamos dicho que las cruzadas fueron expediciones de carácter religioso, pero también de carácter económico, político, militar, que se va a desarrollar en Europa entre los siglos XI y XIII. ¿No es así? Ahora, en teoría, estas cruzadas, habíamos comentado, se van a promover para luchar, para combatir a los musulmanes principalmente, ¿no? Y a los herejes, ¿correcto? Es decir, a todos aquellos que no estaban imbuidos de la religión católica. Pero lo que realmente sucedió, como les estaba comentando hace un momento, era pues que quien va a promover esta guerra de cruzadas va a ser la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene como intención expandir su influencia en otros sectores del mundo, ¿no? De esa época. Quería obtener más tierras, quería obtener, al igual que ello, más fieles y con ello también más contribuyentes. Porque recuerda tú que todos aquellos que formaban parte del mundo católico estaban pues obligados a contribuir a través de lo que era pues el diezmo, así también como la limosna. Entonces, en realidad, el motor principal de toda guerra, ¿no? Como el caso de la Guerra de las Cruzadas, van a ser factores de carácter económico y de carácter político, ¿correcto? Ahora, en ese contexto es que se involucran a los señores feudales y a los reyes de ese tiempo, los que también a su vez buscaban lo mismo, ¿no? Por ejemplo, los señores feudales, ¿de qué vivían? Vivían pues de la guerra, vivían de explotar sus feudos, ¿no? Que eran sus enormes tierras, pero para aquella época las tierras de Europa estaban muy debilitadas. Problemas de carácter natural, como por ejemplo sequías prolongadas, sumado a ello, ¿no? Las técnicas muy rústicas para aprovechar el suelo al máximo, van a ocasionar pues que la producción agrícola dentro de estos territorios europeos baje tremendamente. Entonces, para los europeos, una forma de poder obtener más tierras para producir más, ¿no es verdad?, era a través de las guerras. Y es por eso que ellos también, pues, se involucran, se inmiscuyen en este proceso de guerras. De la misma manera también los reyes de los estados ya formados en ese entonces, como vendría a ser, pues, el reino de Inglaterra, el rey de Francia, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, etc. Ellos también se van a involucrar en ese contexto, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, ¿no? Obviamente van a haber pretextos para que la guerra se pueda dar. Y el pretexto fue de que los musulmanes habían tomado Jerusalén, ¿ya? ¿Jerusalén qué era? Bueno, Jerusalén pues era el símbolo de la fe católica en aquel tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque en Jerusalén es en donde se encuentra el sepulcro vacío de Cristo, ¿no? Que es una evidencia, obviamente, de que Jesucristo existió, ¿no? Predicó, ¿no? Y así como nosotros, pues, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no es así? Entonces, para la Iglesia Católica, el que los musulmanes hayan invadido Jerusalén, hayan tomado Jerusalén, a ellos era pues un terrible atrevimiento, ¿no? Era pues una herejía total. Y es por eso que la iglesia convoca las cruzadas, ¿correcto? Y para que la población se sienta comprometida en participar en esta guerra, pues lo que siempre la iglesia decía, pues, era porque Dios así lo quiere, ¿no? O sea, involucraba a Dios, digamos así, directamente en estas marchas de campaña, ¿no? De carácter militar. Imagínense ustedes, ¿no? Ahí está. Y la primera cruzada, como nosotros ya sabemos, fue pues inicialmente un fracaso. Esta primera cruzada, tú sabes muy bien que tiene dos fases, ¿no? La primera fase es la fase popular, que fue un desastre total, porque se convenció al populacho, al pueblo en general, a participar, ¿no? Entonces, formación militar, sin armamentos, ¿no?, adecuados, ¿no?, sin una armadura, simplemente, ¿no?, movidos por la fe, se fueron a pelear. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el contexto de esa campaña, pues, van a ser fácilmente víctimas de los musulmanes. Pero mientras el pueblo iba peleando, ocurrió, muchachos, pues, que también los señores feudales estaban organizando.
Entonces ellos prepararon, digamos, un ejército, ¿no? Mucho mejor estructurado, así como ustedes ven por acá, la región del Oriente. Y tuvieron éxito. Recuperaron Jerusalén, pero recuperaron Jerusalén a sangre y sables, ¿no? Porque en esa época, pues, las principales armas que utilizaban eran las espadas, los sables, las lanzas, ¿no? Con la cual, miren, se impusieron sobre los musulmanes. Pero no sobre el ejército musulmán, que en esa época estaba desarrollando campañas en otro sector, sino sobre la población civil, mujeres, niños, ancianos. La religión musulmana que estaban ahí en la ciudad de Jerusalén terminaron acribillados de la peor forma por estos señores feudales de Europa, ¿no? Entonces ellos consideraron que Dios estaba, ¿no? Con ellos, apoyándolos en esta guerra y por eso habían logrado su triunfo. Pero, muchachos, esa va a ser la única vez en la que ellos van a poder tener un éxito, pues, como lo estaban pensando. Las campañas posteriores van a ser cada una de ellas una más difícil que la otra, ¿ya? Como yo les dije hace un ratito, las campañas en total, perdón, van a ser 8, ¿ya? Recuerden ustedes que los señores feudales salen de Europa, ¿no es verdad? Aquí está, fíjense aquí en el cursor, ¿ya? Vamos a activar el puntero láser para que lo puedan ver mejor, ¿ya? Salen de esta zona, se desplazan, miren, en dirección a lo que vendría a ser la ciudad de Constantinopla, que era capital del Imperio Bizantino, y marchan hacia este sector, ¿no? Entonces, esa era la ruta que por lo general ellos seguían, ¿ya? Así fue en la primera cruzada, ¿ya? También fue en la segunda cruzada, correcto, como ustedes ven aquí, pero ya también en la segunda cruzada es que van a, eh, van a involucrar a ciudades comerciales, ¿correcto? La segunda cruzada, al igual que la primera, va a ser convocada por la Iglesia Católica, ¿ya? Es decir, por los papas de ese tiempo. Fíjense ustedes que la segunda cruzada va a ser convocada hacia el año de 1147 y no va a ser muy larga en el tiempo, porque fíjense, se convoca en el año 1147 y se desarrolla pues la contienda hasta el año de 1149. ¿Correcto? Si bien es cierto, el objetivo de ellos era llegar y recuperar Jerusalén, no lograron ese propósito, ¿ya? No van a tener éxito, ¿correcto? Pero bueno, ¿no? Se van a desplazar hacia otras zonas, ¿no? Y van a ir, pues, estableciéndose muy cercano en lo que vendría a ser el Medio Oriente, ¿ya? Entonces, la segunda cruzada es un fracaso. La tercera cruzada, recuerden ustedes, es recordada como la Cruzada de los Reyes. ¿Ya? En aquella ocasión ya no van a ser solamente los señores feudales, sino los reyes propiamente los que se van a involucrar, los que van a convocar a la guerra. Una cosa es decir señor feudal y otra cosa es decir rey. Recuerden ustedes que el señor feudal tiene mucho poder, ¿no es así? Ejerce poder político, militar, económico, ¿no? Judicial, etcétera, pero solo en su feudo, es decir, en su tierra, ¿no es verdad? En cambio, el rey, pues el rey está por encima de los señores feudales, ¿no es así? Y los reyes de Inglaterra, Francia y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, principalmente estos tres que te estoy comentando, son los que van a convocar a la cruzada. Claro, ¿no? Siempre la iglesia estaba detrás de toda esta situación, ¿no? Pero los reyes deciden organizar a sus propios ejércitos para marchar, ¿no? ¿Y contra quién se van a enfrentar? Bueno, en aquella época, quien dirigía al ejército, pues, de los musulmanes, ¿no? Uno de estos líderes habría de ser Saladino. Bien, entonces esta tercera cruzada va a significar nuevamente el fracaso, pero ya no solamente de los señores feudales, sino esta vez de los líderes de la guerra que habían sido los monarcas de Europa, ¿no? Como era el caso de Felipe Augusto de Francia, Ricardo Corazón de León de Inglaterra y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico que era Federico Barbarroja, ¿no? Quien es más, ¿no? Este último moriría pues en el desarrollo de la campaña, ¿ya? No olviden ustedes que esta tercera cruzada se conoce en la historia como la Cruzada de los Reyes, ¿ya? La cuarta cruzada también se va a desarrollar por un periodo corto, de 1202 al año 1204, pero miren, ya estamos hablando de comienzos del siglo III, ¿no es así? Y a diferencia de las anteriores cruzadas, ¿no? Que habían sido movidas, digamos, ¿no? Principalmente por, pues, Dios, ¿no es así? En esta cuarta cruzada, perdón, lo que más bien va a ocurrir es que se va a buscar, además de tierras, también mercados que conquistar, ¿correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que van a involucrarse ciudades comerciales.
¿ya? ¿Como cuáles, no? Por ejemplo, ahí va a estar Venecia, Génova, entre otras más involucradas en esta Cuarta Cruzada. Por eso, no olviden ustedes que a la Cuarta Cruzada, como observan por acá, dice, se le conoce como la Cruzada Comercial. O sea, el objetivo ya no va a ser llegar a Tierra Santa, ¿no? Bueno, supuestamente van a ir a recuperar Jerusalén, pero lo que realmente querían aquellos que habían invertido en esta campaña militar, que eran las ciudades comerciales, era tener el control sobre este sector, sobre este mar de acá, para que de esa forma pues pudieran también, ¿no? Controlar el tráfico comercial por este sector, ¿correcto? Igualmente, esta cruzada también pues va a ser ya un fracaso para la Iglesia Católica, ¿no? Si bien es cierto, van a haber ciudades comerciales que van a lograr tener el control, ¿no? De ciertos sectores, la Iglesia Católica es la que menos se va a favorecer, ¿no? Y esta es la recordada Cruzada de los Niños, que se va a desarrollar en el año de 1212, ¿no? Que fue promovida obviamente por adultos que hicieron creer a estos pequeños de que sencillez, sobre todo su nobleza, su pureza, serían las suficientes armas para poder ir a recuperar Jerusalén. Imagínense ustedes, ¿no? Que las almas puras de estas criaturas podrían liberar a Jerusalén de las manos de estos herejes musulmanes, decía, ¿no? Pero lamentablemente, pues simplemente se movió a miles de niños. Muchísimos niños fueron sacados de toda Europa, principalmente de las familias más pobres que había en ese tiempo, y lamentablemente en el transcurso de su traslado, supuestamente a Jerusalén, terminaron siendo vendidos como esclavos, ¿no? Las niñas pues fueron llevadas hacia otros sectores para luego ser prostituidas. Miles de niños también murieron en el transcurso del transporte porque utilizaron pues como ruta parte del mar Mediterráneo las embarcaciones. Algunas de ellas se voltearon o se hundieron y lamentablemente las criaturas perdieron la vida, ¿no? Entonces, miren, esta situación se da como consecuencia de la ambición de los adultos, ¿no? Quienes involucraron a las criaturas haciéndoles creer pues que solo ellos eran los llamados a recuperar el Santo Sepulcro, ¿no? Lamentablemente fue una triste situación vivida dentro del contexto de la Guerra de las Cruzadas, ¿ya? A partir de la Quinta Cruzada en adelante, ya las pues campañas no van a ser dirigidas hacia Jerusalén, hacia Tierra Santa, ¿no? Sino se van a desplazar hacia otras zonas, inclusive, ¿no? A zonas como Turquía, como lo que vendría a ser Siria, hacia el norte de África, inclusive, ¿no? Así que se pierde el objetivo inicial, ¿no? Que era, pues, el de llevar a cabo la reconquista de Jerusalén, ¿ya? Es más, en ese contexto de cruzadas es que también, pues, se va a desatar, ¿no? La famosa peste negra, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra de las cruzadas? Bueno, las consecuencias van a ser varias, ¿no? Dentro de ellas tenemos consecuencias religiosas, consecuencias políticas, consecuencias económicas, ¿ya? Por ejemplo, las consecuencias religiosas es que el poder de la Iglesia Católica va a crecer, ¿no? Porque quiera o no, a pesar de que las campañas, ¿no? Muchas de ellas habían sido un fracaso, de todas maneras la fe católica se habría de expandir hacia otras zonas, ¿correcto? Pero con eso también, ¿qué es lo que se va a lograr? Se va a contener el avance de los musulmanes sobre lo que vendría a ser la región europea. ¿Ya? Eso es un punto. El segundo punto en el ámbito político, ¿qué es lo que va a pasar? Que tantas fueron las campañas militares y tanto invirtieron los reyes, al igual que los señores feudales, sobre todo los señores feudales, que ellos se debilitaron. ¿Ya? Se debilitaron al punto de que, debido a las fuertes inversiones hechas, como no obtenían resultados favorables en las campañas, entonces quedaban endeudados. Y muchos se vieron en la obligación de vender sus tierras o entregar sus tierras pues, a aquellos que les habían proporcionado los préstamos. Así que eso va a servir para que los reyes se fortalezcan, ¿ya? Y más bien los señores feudales vayan perdiendo toda esa autoridad que antes tenían, ¿no? Te dije hace un rato que había señores feudales que eran como reyes, pero dentro de su feudo, ¿sí o no? Y quiera o no quiera, esa situación debilitaba la autoridad del rey. Pero como ahora los señores feudales han quedado debilitados, pues el rey se hace más fuerte, ¿no? Se impone su figura más dentro del continente europeo.
¿ya? Eso va a pasar con el rey de Francia, con el rey de Inglaterra, ¿no? Y los demás reyes. Y dentro de las consecuencias económicas, ¿qué podríamos decir? Que algo que va a ocurrir, chicos, es que de tanto ir hacia la región oriental, se va a abrir, ¿ya?, el comercio entre Europa y Asia. Profesora, pero antiguamente no se daba eso. Sí, antes sí. En época de los griegos y los romanos, por ejemplo, había un fluido tráfico comercial. Pero cuando empezó la Edad Media, esto no se permitía. ¿Ya? Con la Edad Media se cerró el comercio entre Oriente y Occidente, es decir, entre Europa y Asia. ¿Por qué? Por una cuestión de protección principalmente, ¿no? Porque Europa había sido víctima de oleadas de invasión. Primero fueron los bárbaros, luego fueron los vikingos. Entonces, una manera de protegerse, ¿no?, de esas invasiones fue prácticamente cerrándose, ¿no?, construyendo murallas, ¿no?, para evitar que sean víctimas de invasión. Pero con las cruzadas, miren, esas barreras, ¿no?, estas murallas prácticamente se vinieron abajo. Y los europeos empezaron a viajar hacia la zona de Oriente a comprar productos. Si bien es cierto, no podían entrar directamente a Oriente a comprar, pues sí, ¿no? Había ciudades intermediarias, como era, por ejemplo, la ciudad de Constantinopla. Los productos de Oriente llegaban a Constantinopla, que era capital del Imperio Bizantino, y hasta ahí llegaban los europeos, ¿no?, los comerciantes europeos, a comprar la mercadería para luego venderlo al resto del continente europeo. Profesora, ¿y qué mercaderías compraban, dirás tú? Bueno, compraban, por ejemplo, perfume, ¿no? Compraban seda, compraban especias. ¿Qué son las especias, profesora? Bueno, lo que nosotros comúnmente llamamos especerías, como por ejemplo la pimienta, ¿no? La canela. Ustedes saben que pues estas especias le dan un sabor mucho más agradable a los alimentos, ¿sí?, a las preparaciones de los alimentos. Y eso se usaba mucho en el Medio Oriente. Los europeos casi no lo usaban. Es más, los europeos ni siquiera usaban cubiertos, ¿no? Como ustedes vieron en el video que inicialmente mostramos, los europeos tenían hábitos y costumbres bastante rústicas, ¿no? Y muchas de las cosas que los europeos hoy en día presentan, ¿ya?, van a ser producto del contacto que van a tener pues con lo que serían los pueblos del Medio Oriente, ¿ya? Por ejemplo, además de utilizar especias, perfume, también adquirirán seda, por ejemplo, y más adelante habrían de obtener pólvora, ¿ya? La pólvora, ustedes deben recordar que es un invento de origen chino, ¿sí o no? Pero en el Medio Oriente se utilizaba, y eso más adelante lo van a utilizar los europeos trayéndolo de zonas pues bastante alejadas, ¿ya? Entonces, algo importante que debemos recordar es que con las cruzadas se va a abrir el comercio entre Oriente y Occidente. Y con ello van a aparecer ciudades muy importantes, ¿ya? Como por ejemplo las ciudades italianas, como Génova, Venecia, Florencia, ¿ya?, Pisa, entre otras más, que van a pasar a controlar gran parte del comercio en la región de Europa Occidental, ¿correcto? Esas vendrían a ser las consecuencias fundamentales de la Guerra de las Cruzadas, ¿correcto? No se vayan a olvidar. Y luego de ello, ¿qué sucede, profesora? Bueno, ¿no?, en ese contexto se va desarrollando lo que sería pues una nueva clase social denominada la burguesía. Bien, chicos, entonces, ¿qué cosa es la burguesía? Pues, para comenzar, la burguesía es una nueva clase social que va a surgir hacia lo que vendría a ser la Edad Media, ¿ya? La burguesía es consecuencia de todo este proceso que anteriormente nosotros hemos estado Profesora, comentando. Dime, dime. el video es de YouTube. Esta clase social, muchachos, como les decía, ya es producto de todo el proceso que se va a vivir dentro de lo que sería la Edad Media. Hace un momentito estábamos hablando respecto de la Guerra de las Cruzadas y decíamos que una de las consecuencias económicas de esta guerra va a ser pues el hecho de que se lleve a cabo la reapertura del comercio entre Oriente y Occidente, ¿no es verdad? Así los europeos van a adquirir productos de la región oriental que por supuesto van a tener un costo muy alto inicialmente en el continente europeo. Pero ¿quiénes van a ser aquellos, ¿no?, que se van a encargar de comercializar, de vender estos productos en Europa?
pues van a ser un grupo, una clase social que vendría a ser la burguesía, ¿ya? Profesora, ¿a qué pues se debe la palabra o el término de burguesía? Bueno, los orígenes del término burgués están en el continente europeo, exactamente en el territorio de Alemania, ¿ya? Y Burgos es el nombre que se le daba antiguamente a las ciudades, ¿ya? Entonces, un burgués vendría a ser un habitante de la ciudad, ya que se contrapone a lo que sería, pues, el habitante del campo. Recuerden ustedes que los señores feudales vivían del trabajo en el campo y de las guerras. No es así, pero en esa época feudal predominaba, pues, ¿no? La agricultura, la ganadería, y la gran mayoría de la población estaba abocada a esta actividad. Pero con el transcurrir del tiempo va a aparecer una nueva clase, ¿ya? Una clase social, digamos, que se va a encaminar pues a otro tipo de actividad, ¿ya? No se van a dedicar ni a cultivar la tierra, tampoco se van a dedicar a criar animales, sino más bien ellos se van a dedicar a actividades artesanales, ¿no? Por ejemplo, van a haber herreros, ¿no? Van a haber de repente sastres, entre otros oficios, ¿correcto? Y ellos no van a depender directamente de la autoridad del señor feudal. Es más, dice que estos pequeños comerciantes y artesanos empezaron a instalarse en las afueras de los castillos, ¿ya? O sea, se ubicaron pegaditos a los muros del castillo del señor feudal. ¿Por qué se pegaban a estas zonas? Porque, pues, obviamente lo que buscaban era protección, ¿no? Porque podrían ser víctimas de invasiones o ataques o asaltos, saqueos, qué sé yo. Es más, el estar apegados a las propiedades del señor feudal también les significaba a ellos, pues, un gasto, ¿no? Porque tenían que pagar para recibir protección. Y en un inicio, las ciudades que ellos empezaron a organizar eran muy desordenadas, muy pequeñas, insalubres, ¿no es verdad? Pero con el tiempo, ¿ya? Y con el dinero que van a ir ellos acumulando, estas ciudades van a crecer, se van a organizar mejor, y es más, con el dinero que tienen van a comprar, digamos, ¿no? Su libertad, entre comillas, para ya no depender económicamente o a través de deudas, ¿no? Con el señor feudal. ¿Correcto? Entonces ahí las ciudades empiezan a brillar por sí solas. Profesora, pero ¿cómo esta gente va a acumular tanto dinero que con el tiempo sus ciudades se van a volver muy bellas? Bueno, pues es que muchos de estos comerciantes fueron a la guerra de las cruzadas, pero ellos no marchaban pues a pelear, ellos no iban, ¿no? Con una arma a luchar, sino ellos iban vendiendo productos en el camino, ¿no? Y eso hizo que su riqueza se acrecentara. Es más, hubieron comerciantes ricos a quienes acudían, ¿no? Los señores feudales y les pedían préstamos para financiar su campaña militar. Entonces, estos comerciantes pues le prestaban dinero al señor feudal, pero ¿qué pasaba? Como te dije hace un rato, las campañas fueron un fracaso, salvo la primera, ¿sí o no? Y regresaban más endeudados que antes. Entonces, como no podían pagarle al comerciante, terminaban entregándole sus propiedades a estos ricos comerciantes. Así miren, a través de muchas situaciones, la burguesía se hace cada vez más y más fuerte, al punto que va a llegar, miren, a ser un eje fundamental en la economía de finales de la Edad Media y sobre todo durante la Edad Moderna, ¿correcto? Entonces, el desarrollo de las ciudades que se va a dar hacia la Baja Edad Media va a permitir que la burguesía se fortalezca, ¿correcto? Profesora, ¿y con ese dinero embellece su ciudad? Sí. ¿Y con ese dinero también va a promover el desarrollo de la educación en las ciudades? Claro. En esas ciudades van a nacer, por ejemplo, las primeras universidades. Las primeras universidades de la historia surgen en la Baja Edad Media, o sea, al final de la Edad Media, en estas ciudades que te estoy comentando, ¿ya? Y miren, al igual que ello, también van a invertir en la construcción de inmensas obras, como por ejemplo grandes catedrales, el embellecimiento, ¿no? De plazas, etcétera. Pero eso va a ser con el paso del tiempo, ¿ya? Así que si miráramos a la Edad Media en esa época, nos daríamos cuenta que la Baja Edad Media, ¿ya? Es decir, los últimos siglos de la Edad Media, van a ser siglos de cambio para Europa. Una Europa, ¿no? Que había sido tradicional, muy apegada a la fe católica, ligada a la agricultura, a la ganadería, a la guerra. Esa Europa poco a poco empieza a cambiar, ¿no? Y los cambios se notan en la ciudad. En una ciudad no manda el señor feudal, ¿ya? En una ciudad
está la burguesía. Y hay una gran burguesía, que son los ricos comerciantes, pero también hay una pequeña burguesía. Y esa pequeña burguesía está abocada a la actividad artesanal. ¿Ya? Los talleres artesanales van a surgir dentro de estas ciudades y generalmente, pues, estos talleres se agrupaban formando gremios. ¿Ya? Un gremio era una asociación que agrupaba a talleres que se dedicaban a un mismo oficio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, todos los talleres de calzado, o sea, todos, ¿no?, los que fabricaban zapatos en ese tiempo, ¿no? Todos los talleres, ¿no?, con sus maestros, que eran los propietarios, se agrupaban y formaban un gremio, el gremio de zapateros. Había gremios de sastres, había gremios de herreros, etcétera, gremios de panaderos, etcétera. Y los gremios existían para organizar el trabajo dedicado, pues, ¿no?, respecto del oficio, ¿no? Por ejemplo, en un gremio se regulaba la cantidad que cada taller iba a producir, ¿ya? La calidad del producto llevado a cabo, se regulaba el precio del producto que también se iba a comercializar. Entonces los gremios existían para organizar el trabajo, ¿no?, de los artesanos, ¿correcto? Y así, la ciudad, miren, crecía en contraste con el campo. Mientras que en el señor feudal, ¿no?, la gente era analfabeta, ignorante, en las ciudades la gente poco a poco se iba, pues, ¿no?, cambiando, ¿ya? Respecto a lo que vendría a ser, ¿no?, principalmente sus hábitos y sus costumbres, ¿ya? Pero más de esto vamos a ver, pues, en una sesión posterior.